Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, en donde nos quedamos ayer. Este es un video que está de hecho en la página de YouTube de PDI y muestran todo lo que vimos en las sesiones anteriores de cómo ejecutar una buena prueba PIT. Entonces quería mostrarles como un poco a manera de resumen, mostrarles este video. Ah, Si ven aquí la pila está totalmente descabezada, él está limpiando la zona en donde se va a realizar la prueba. Este es cómo se prepararía la cabeza de la pila con el esmeril para pulirla. Aquí está conectando el acelerómetro y el cable azul es la conexión del martillo instrumentado. Esta es la cera que les decía que fija bastante bien el acelerómetro. Este es el acelerómetro, como lo está colocando. Ahí se pausó. Mm, ¿Se puede hacer eso con plastilina? No te lo recomiendo porque en climas muy cálidos la plastilina pierde como esa fuerza y puede perder un poco de estabilidad el sensor. Entonces, mejor con la cera. De hecho, es una cera que puedes conseguir en Amazon o Mercado Libre. Si quieren, luego les comparto el link de un proveedor. Uy, bueno, ya no sé, porque no se puedo ver más. Gracias. Ah, ah, bueno, aquí acabo. Bueno, ese era el video que quería mostrarles, cómo es que se ejecuta. Si vieron, la pila estaba bien descabezada, se veía un concreto sano, bien pulido. Antes de instalar el equipo, limpió todo el polvo que quedó de la preparación de la pila y posterior a eso es que hizo la instalación de todo el equipo. Y después se comienza con la grabación de las señales. Si se fijaron en un inicio, están los golpes. Son golpes muy leves. No necesitas de demasiada fuerza para ver la señal. Si no la ves y tienes que golpear muy fuerte, entonces quizás haya algún problema arriba que no está dejando transmitir la señal correctamente. Con el equipo de PDI nosotros podemos hacer una interpretación eh, preliminar. Cuando terminamos de grabar, ayer les mostraba esta pantalla, cuando terminamos de grabar y damos OK, que ya tenemos seleccionadas las señales que queremos que entren en en el promediado de señales, entonces nos va a llevar a una pantalla como esta. Tenemos varias funciones. Una importante es el botón de la izquierda, el de la izquierda, perdón, el primero, que nos regresa al menú principal donde nosotros configuramos la pila, las propiedades de la pila, de la fuente, el tipo de prueba, el proyecto y demás. Estas señales pueden pasar entre las señales que grabamos. El martillo es el mismo que se tiene en el menú principal cuando cambiamos las propiedades de la fuente y de la pila. Después, los botones que vienen en la parte de abajo son los que nos van a ayudar a tener esa interpretación preliminar. Primero, pues lo que estamos viendo aquí es el análisis en tiempo. Esta es la señal que recogimos en tiempo, ya vista como en lugar de tener en el eje horizontal tiempo, ya tenemos el, la,
la profundidad o la longitud del elemento, que es mucho más visual para encontrar la punta de la pila o algunos defectos, en dónde se encuentran esos defectos. Lo que les mencionaba era que con este botón ustedes pueden mover hacia atrás o hacia adelante la línea que ubica la reflexión por punta, esta segunda línea punteada de aquí. Pueden quitar esas ediciones que ustedes hacen. Pueden incluso hacer como un zoom, como comprimir o descomprimir la señal, ¿no? Yo ayer les decía que esta señal, por ejemplo, la pueden llevar hacia la derecha y se va a ver un poco más como larga, podrían ver algo así y ya ver hasta acá la línea. Podría ser más fácil para nosotros ver algunos defectos que pudiese tener la pila. Otra función es verlo en el dominio del tiempo. En el mismo equipo se puede llevar al dominio del tiempo el registro que acabamos de recoger. Ok. Cuando nosotros apretamos este botón que dice FFT, nos va a llevar a esa función. Bueno, antes aquí podemos editar la longitud, la velocidad de la onda, la posición del acelerómetro, la posición de la cabeza, borrarla, revisar otra pila. Y cuando revisamos esta pila ya por completo, que ya vimos algunas anomalías que pudiese tener o si no tiene, podemos irnos a hacer una nueva pila y nos manda al menú inicial en donde aparece el nombre del proyecto, el nombre de la pila, y toda la configuración para iniciar la grabación de las señales. Pero antes podemos pasar a ver la señal en el dominio de la frecuencia. Cuando apretamos este botón, entonces iríamos a una pantalla de este estilo, que es algo similar a lo anterior, ¿no? Los botones de la izquierda son los mismos, pero ahora aquí podemos eh, cambiar la segunda línea que marca la separación entre estas crestas. Y esta separación, existe una relación que vamos a ver más adelante, una relación con la diferencia en estas frecuencias y la velocidad que nos pueden dar a conocer la longitud de la pila en este análisis. Entonces, en este eje estamos viendo los hertz y aquí es la amplitud. Podemos también cambiar o mover esta línea. Si, por ejemplo, el equipo nos está marcando la línea como por aquí, pues nosotros sabemos que ahí no está la cresta, ¿no? La podemos mover justamente hacia donde nosotros la estamos viendo y verificar si la longitud de la pila que nos está encontrando en este análisis en frecuencia es la que esperábamos, o cuando a veces tenemos un defecto muy grande, en lugar de encontrar la longitud de la pila, en el análisis en frecuencia solamente se encuentra la longitud hasta donde está el elemento. Entonces podemos estar como más seguros de algún defecto en este tipo de análisis, en el de la frecuencia. Es como algo complementario y esto solamente es preliminar a lo que estamos al análisis en tiempo, preliminar a lo que vamos a ver después en gabinete. En gabinete, pues ya con más tranquilidad en la computadora, una pantalla más grande, podemos ver con mayor claridad las señales y tener una mejor interpretación. Entonces, les voy a dejar el link del cuestionario que corresponde a esto último y todo lo que vimos ayer.
Igual es un cuestionario cortito para que por favor lo hagan. Y, ok. Ahora, de lo que preguntaban ayer, de la técnica con dos acelerómetros. Esto, más o menos esto era lo que comentábamos en una de las preguntas. Si no quiero o no puedo hacer un nicho, pues hacer algo como esto. Entonces yo me imagino que puede ser como una plaquita que se ponga sobre la pila, se agarra y ya en ella se pone el concreto para que quede de esta forma y que solo sea concreto en donde se está pegando. Hay algunas recomendaciones de la distancia entre los acelerómetros para esta técnica de dos acelerómetros para poder distinguir la distancia, para poder distinguir la onda que es ascendente y descendente. La distancia recomendada es de mínimo 0.75 y 1.2 metros. Con esto es suficiente para poder realizar una prueba con dos acelerómetros, sobre todo cuando se tiene un cabezal o ya se tiene estructura arriba y aún con más razón cuando se está dando el golpe sobre esta estructura preexistente, porque vamos a tener varias reflexiones y va a ser un poco más tenue la respuesta hacia estos acelerómetros. Entonces, con la distancia entre acelerómetros de esta longitud es suficiente. Si lo que estamos buscando con esta prueba con dos acelerómetros es obtener la velocidad del concreto, que era lo que les decía, en el primer acelerómetro van a tener una señal, digamos, de este estilo, y en el segundo acelerómetro van a tener una señal, digamos, de este otro estilo. Entonces, la diferencia de tiempo entre estos dos acelerómetros con la distancia conocida nos va a dar la velocidad del concreto de ese elemento y para este propósito se recomienda que al menos se separen los acelerómetros 1.5 metros. Cuando se realiza esta prueba es muy importante que se tenga bien conocida la distancia entre acelerómetros porque es el parámetro que va a darnos la velocidad. Si nosotros decimos, pues es más o menos tanto, no tiene mucho caso que hagamos esta prueba porque de todos modos va a ser algo muy aproximado. Entonces, la distancia la debemos de tener súper conocida. Sin embargo, para la grabación de la señal, nosotros hacemos pues se hace ahí como una modificación en lugar de poner esta longitud en el equipo, que es el tiempo que va a medir. No tiene caso poner toda la longitud del elemento y medir un tiempo así muy largo para este propósito, pues nos interesa solo el arribo de la señal. Se pone una longitud un poco mayor a la separación que tienen los acelerómetros. O sea, para calcularlo, yo necesito conocer bien la longitud, perdón, la distancia entre acelerómetros. Pero para la grabación, yo pongo una longitud un poco diferente, un poco mayor, para asegurar que estamos viendo la onda completa en estos dos acelerómetros. No sé si quedó más o menos claro. Pero ¿qué tanto mayor sería, Inge? ¿Qué tanto? Yo le pondría, por ejemplo, si sí separaste al menos 1.5 de 2 metros para que tenga un mayor rango de señal. Correcto, correcto. Ujú. Bueno, esto fue lo que quedó pendiente ayer de las preguntas. Y disculpe, ¿por qué no se hace esa prueba siempre por la complejidad? Porque veo que es mejor obtener la velocidad del concreto
y a partir de ahí hacer las pruebas PIT, ¿no? Sí, pues yo creo que un poco la complejidad y un bastante los costos, porque difícilmente pagan las pruebas FIT al costo que deberían estar y han bajado de hecho demasiado en el mercado. Y si tú agregas esta otra prueba, yo creo que sería un poco más complicado que las pagaran. Muy bien. Sería muy recomendable, pero sí, yo creo que es una limitación. Bueno, entonces, para la sesión de hoy, lo que vamos a ver es un poco el procesamiento de los datos PIT. En esta sesión vamos a abordar el análisis de las señales reflejadas y la interpretación de las respuestas en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Después, el día de mañana, vamos a ver la identificación de efectos, que de hecho hoy vamos a abordar también un poco este subtema, y algunos parámetros críticos como la velocidad de onda, el amortiguamiento de la señal y la amplitud de la señal, que también lo hemos ido abordando un poco en las sesiones anteriores y quizás sea más fácil o más rápido este subtema. Entonces, esta sesión tiene como objetivo principal sensibilizarlos a las reflexiones observadas en registros obtenidos de PIT. Okay. También vamos a interpretar registros en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver qué información nos da cada, em, cada tipo de análisis y para qué nos sirve, cómo es que se complementan entre ellos. Entonces, para el análisis de las señales reflejadas, les voy a presentar varios casos de las reflexiones que podemos ver y a qué se pueden deber. Por eso les digo que aquí vamos a abordar también un poco la interpretación de los defectos en las pilas. Viéndolo así, bueno, se ve horizontalmente para compararlo con la señal que estamos viendo, pero este rectángulo de aquí es la pila y esta es la cabeza de la pila, aquí está la punta de la pila, ¿no? Entonces aquí es como si fuera mi eje Z0 y este ya es la longitud de la pila. Eso es lo que vemos en todos los dibujos. Y vemos que existe esta primera reflexión que no es más que el arribo de la primera onda, la del impacto. Este caso tiene un pequeño efecto en el centro de la pila y ese pequeño efecto se puede observar aquí con esta reflexión que no tiene una gran amplitud. Es un defecto importante, pero no es demasiado grande, no afecta a toda la sección de la pila. Podemos ver la reflexión, pero no es una reflexión que alcance amplitudes similares a la primera amplitud o a la de la punta de la pila. Después hay una reflexión hacia abajo, hacia el eje negativo, que se podría asociar con esta recuperación del diámetro nominal. Entonces, aquí tenemos una reducción y después, inmediato, tenemos una recuperación. Lo podríamos interpretar así, como esta pequeña Z que se ve, la primera reducción y luego la recuperación del diámetro nominal. Que se recupere no quiere decir que no afecte este defecto. Después,
les presento una señal de cómo se vería cuando el defecto es un poco más importante. Si ven aquí la amplitud tanto de la señal que se debe a la disminución en la sección como la señal de la recuperación de la sección, tienen una mayor amplitud. Esta amplitud ya es casi como la mitad de la reflexión por punta y la reflexión por punta se hace un poco más pequeña y esto es porque una mayor parte de la energía de la onda quedó en este defecto y regresó, y solo una menor parte de esa energía pasó hacia el final de la punta, hacia el final de la pila, perdón. Por eso es que se ve con una amplitud un poco mayor. Para el último caso, en este ejemplo de reducción, la reducción ya es casi completa en la pila. Solo hay una pequeña sección que todavía mantiene la continuidad. Y si ven aquí, tenemos una amplitud muy grande de esta reducción y después otra muy importante de la recuperación del diámetro. Porque si se reduce mucho y después se recupera como estaba, pues digamos que es un cambio de impedancia muy importante porque el área de la sección está aumentando bastante. Por eso esta reflexión acá se ve también grande. Si la recuperación del diámetro fuera apenas un poquito menos, pues entonces veríamos una reflexión más pequeña en esa recuperación. Y vemos la punta de la pila con una reflexión que es más pequeña en amplitud respecto a la amplitud de el defecto que estamos viendo a la mitad de la pila. Entonces, ajá. Una preguntita. En ese, bueno, si lo iba a explicar, la dejo continuar, perdón. No, no se preocupe. Si quiere haga la pregunta. Bueno, mi pregunta es, en este caso, la última pila, ¿se podría decir que viendo los reflectogramas que tiene un gran defecto la pila porque la reflexión en punta es muy pequeña? Ajá, exacto. Con esto podemos ver que la amplitud de los defectos nos pueden dar información también de la afectación de la pila. No es que podamos decir está afectada un 30, un 50, un 70%, sino que el defecto a lo mejor, por ejemplo aquí, estamos viendo un defecto, pero no es muy grande porque estamos viendo muy bien la señal de la punta de la pila. En este último caso, el defecto es tan importante que ya casi no se ve la reflexión por punta. Entonces, podemos discernir entre qué tan importante puede ser ese defecto y que debe ser parte de nuestras conclusiones. Y, por ejemplo, en este caso, es 100% recomendable que se haga una verificación del defecto que estamos encontrando, porque es muy importante, tan importante que casi no deja pasar la señal hacia la punta de la pila. Entonces, esta pila no tiene continuidad en todo el elemento. Yo recomendaría verificar incluso desde este caso. En este caso, se podría hacer, en lugar de un núcleo, a lo mejor otro tipo de pruebas para ver el área, qué tan afectada está, pero no es un defecto tan importante. Si hablamos de reducciones en cercanos a la cabeza, es un poco complicado que los veamos. Lo que vamos a ver en muchos casos es como la recuperación del diámetro, una pequeña reflexión hacia el eje positivo, como si tuviéramos em, como si tuviéramos un ensanchamiento o un aumento de la impedancia. En estos casos es recomendable que hagan esta prueba de velocidad-fuerza para estar seguros que todo lo que está cercano a la cabeza esté bien,
porque si no nos podemos confundir un poco con estas reflexiones, porque lo vamos a ver un poco más adelante, porque también vemos señales un poco similares cuando tenemos ensanchamientos o aumentos de impedancia cercanos a la cabeza de la pila. Si ven, aquí también tenemos pulsos negativos que indican un aumento de impedancia, que en este caso sí es un aumento de impedancia, ¿no? Vemos este aumento, vemos la recuperación en el diámetro nominal, que sería esta reducción, entre comillas, del diámetro, ¿no? Que es la recuperación, regresa al diámetro original de la pila. Y vemos una tenue reflexión por punta, porque aquí la energía reflejó bastante. No siempre, muchas veces también pueden ver bien la reflexión por punta en estos casos. Por eso es que les recomiendo mucho que en todos los elementos que prueben hagan esta prueba complementaria de velocidad-fuerza, porque es la que les va a dar información certera de la cabeza de la pila, si hay algún defecto o no. O a lo mejor se trata de esto, de un aumento en la impedancia muy cercano a la pila y que no estamos observando tan fácilmente por la longitud de la onda, porque aquí la onda apenas va llegando y ya tiene una reflexión. En el caso anterior, ay, es lo mismo, apenas está llegando y ya hay una segunda anomalía que de hecho ni siquiera alcanza a ver la primera. Esto es un poco para entender también la importancia de las pruebas de velocidad-fuerza, cómo es que se ven algunas de las anomalías que podemos encontrar y que son un poco comunes en los pilotos, en las pilas. Este es otro caso cuando tenemos un ensanchamiento o un aumento de impedancia en una sección más grande. Entonces, primero vemos este pequeño pulso que se debe al aumento de la sección y después tenemos la recuperación del diámetro nominal y tenemos esta reflexión por, eh, por esta recuperación, por esta disminución. Y lo mismo hacia los otros casos, ¿no? Cuando este cambio de impedancia se vuelve más importante, pues las reflexiones se vuelven también más importantes y la reflexión por punta, si ven, va disminuyendo de amplitud porque la energía se va quedando más en estos cambios de impedancia. Yo les decía en un inicio, si recuerdan, que el PIT caracteriza solamente la primera anomalía. Y aquí estamos viendo dos anomalías que se caracterizan muy bien. Cuando tenemos un ensanchamiento y después una recuperación, es común que podamos ver esa recuperación, el ensanchamiento y la recuperación del diámetro. Después de esa recuperación, de esta primera reducción, ya no veremos más información de esta pila. Entonces caracteriza bien hasta la primer reducción del diámetro, lo que no quiere decir que pase siempre. Y, Recuerden que estamos viendo casos teóricos que son pilas que, bueno, estos elementos no tienen ningún suelo alrededor, no tienen resistencia en la punta, no tienen fricción en el fuste y estas irregularidades son geométricas. No Ingrid, tienen como me habla. perdón, Ajá, una pregunta. Eh, eh, en lo que es la punta de la pila, cuando ajá. tenemos la reflexión, ¿puede ser más grande que la de la cabeza? Sí, también depende de los parámetros que estás utilizando en la magnificación. Ah, ok, entonces sí podemos tener así casos. Sí, sí se pueden tener esos casos.
que Ah, sea el contraste muy, muy grande en este siguiente medio y refleja toda la energía por completo. Se ve muy bien esta reflexión, se ve bastante grande, que tú puedes reducir con el parámetro de magnificación, pero no es problema. ok. Gracias. Sí, Diana, en, una consulta, buenos días. buenos días. Acabas de decir que estas señales que están acá en este como atlas de reflectogramas son señales teóricas que no tienen resistencia de suelo ni reflejo de punta. No, sí tienen reflejo de punta, no tienen Ok. resistencia en la punta. No tienen resistencia en la punta. No, es que lo que dijiste era que no tenía presencia de suelo, que no tenía resistencia del suelo ni reflejo en la punta. Tal vez revisa la grabación después, porque precisamente estos sí tienen resistencia al suelo y es lo que está demostrado en la gráfica de arriba, ¿no? Resistencias que van ganando conforme la profundidad del suelo, luego se cortan y encuentran un suelo que no tiene absolutamente nada de resistencia. Y eso es lo que nos provoca que el reflejo en la punta sea tan grande porque hay menos pérdida de energía. Ujú, sí, Entonces, esa duda tengo porque sí, tienes toda dijiste la eso razón. y ahorita es diferente. Por ejemplo, ayer en algún momento dijiste que la velocidad de onda se tenía que correlacionar con la velocidad de onda P cuando se hace el ensayo ultrasónico. Y por definición, el ensayo ultrasónico usa las ondas P para determinar la velocidad en el medio. Es una velocidad longitudinal de esfuerzo. Entonces es una onda P. No hay una correlación diferente de uno a uno. Entonces, hay Sí, cositas ahí que en este caso, pues, te quería consultar esto. O sea, ¿sí tienen resistencia o no tienen? Porque lo que yo entiendo es que sí tienen resistencia de suelo. Hay una presencia de suelo modelada. ajá, hay una presencia modelada, tiene muy baja resistencia hacia el final y en la punta es la menor resistencia que se está presentando. Lo que yo mencionaba ayer sobre las ondas ¿Qué tal? que están ¿Cómo con la... estás? Aquí. Sí, Perdón, sí. perdón, estaba mandando un mensaje, una disculpa, no sabía que tener prendido el micrófono. Ah, ok. Entonces, lo que yo mencionaba ayer es que puede existir un poco de diferencia entre la onda que estás midiendo con estas pruebas ultrasónicas y la prueba PIT, porque las frecuencias que se utiliza en cada una de las pruebas es diferente y las dimensiones de el elemento que pruebas es diferente. El elemento en las pruebas ultrasónicas es una probeta. Las frecuencias de estas pruebas ultrasónicas es diferente y Ok, pueden existir cambios en la medición de la señal. No sé si recuerdan que al inicio yo les platicaba que hay un poco de diferencia entre las mediciones de velocidades 1D, 2D y 3D, que es cuando los elementos tienen dimensiones similares a la longitud de onda que estás utilizando. Por eso es que pueden existir algunos cambios entre las velocidades que estás midiendo con las pruebas ultrasónicas y con las pruebas PIT por las frecuencias principalmente que usa cada una de las pruebas. No es que van a ser totalmente diferentes. Por eso es muy bueno utilizar estas pruebas en las probetas para definir una velocidad inicial en la prueba. También la prueba PIT es una prueba indirecta que te toma un promediado de las velocidades. Entonces, aunque tú tengas un aumento o una disminución en la señal en una sección de la pila, la velocidad al final que obtienes es promedio de todo el elemento y eso también te cambia un poco la velocidad. Yo lo menciono más como para que no piensen que al obtener la velocidad ultrasónica es la velocidad exacta que se va a asignar y ya no va a cambiar. Sí puede haber una pequeña diferencia entre ambas velocidades, la probada con ultrasónico y la probada con PIT. ok, solo que, bueno, ahí otra vez, si tú te vas al método de la prueba ultrasónica te va a decir de que las dimensiones del elemento no tienen ninguna influencia en el resultado.
Y la prueba PIS lo que te mide es velocidad de partícula en un medio con una velocidad de onda ultrasónica definida. Entonces, no sé, sigo sin estar de acuerdo, pero no estamos aquí para eso. Entonces, lo cuelgo ahí Ok, y avancemos con la clase porque no te quiero interrumpir más. gracias. Bueno, estas son otras reflexiones que podemos ver cuando tenemos una disminución en la impedancia importante y con una mayor longitud a la que habíamos visto en un inicio. Esta anomalía también, en este caso ideal, se encuentra en el centro del elemento y vemos cómo aumenta la amplitud de la reflexión de la onda cuando llega a esta anomalía, a esta disminución de la impedancia. Cuando se hace más importante este cambio de impedancia, este cambio en la sección, vemos una mayor amplitud de la onda, siendo que en la última se refleja prácticamente toda la señal. Vemos reflexiones similares, amplitudes similares, perdón, entre el primer pulso y el pulso debido a la reflexión por la anomalía. Y pues ya la punta prácticamente no la estamos viendo y no estamos muy seguros de dónde es que se encuentra la punta. Si ven, es diferente. El tiempo en el que se encuentra, por ejemplo, al tiempo en el que se encuentra esta otra. Entonces, tenemos las mismas características que rodean a la pila, pero estamos viendo diferentes tiempos de arribo en la reflexión por punta, que quizás ni siquiera se deban a la reflexión por punta, porque la anomalía es bastante considerable y bastante importante en el último caso, que nosotros como conclusión lo que podríamos decir es que solamente estamos viendo la integridad de esta primera parte de la pila. No podemos caracterizar como tal esta siguiente sección, porque aquí la energía es que se quedó, en su mayoría se quedó atrapada. Okay. Estas son otras señales, otras reflexiones que podemos ver cuando la pila pierde diámetro o tiene una disminución en la impedancia y no hay una recuperación, solamente vamos a ver las reflexiones que se deben a esta pérdida de impedancia. Tenemos la primera reflexión y aquí hay una pequeña segunda reflexión que es como un caso similar al que veíamos en un inicio, que después, a lo mejor aquí es un poco más claro, tenemos una y tenemos otra reflexión, que no es que sean varias anomalías, sino es que estamos viendo reflexiones de la misma anomalía en diferentes tiempos nada más. Entonces, pasando a la interpretación de las respuestas en el dominio del tiempo y de la frecuencia, vamos a comenzar con el dominio del tiempo. Si nosotros tenemos el elemento, ya colocamos el acelerómetro, damos el golpe con el martillo, vamos a generar una primera onda, que es la primera reflexión que nosotros vemos. Esta reflexión siempre debe de ser clara porque es la primera, no debe de existir atenuación en esta reflexión, no es que veamos una onda así apenas pequeña. Cuando vemos una amplitud muy pequeña en esta reflexión, pues algo en el elemento o en la colocación del acelerómetro y ubicación del golpe estamos haciendo mal, porque toda la energía debe de llegar. Así como se dio, así debe de llegar al acelerómetro. En este caso, tenemos apenas una diferencia de 75 microsegundos de tiempo entre que damos el golpe y el acelerómetro lo detecta. Es por eso
que tenemos como esta onda directa y el acelerómetro se va a activar cuando recibe esta onda. Cuando nosotros damos el golpe y comienza a rebasar la velocidad de partícula, el acelerómetro se activa y empieza a grabar esta primera reflexión. No es importante entonces el tiempo que transcurre entre que doy el golpe y entre que llega el acelerómetro, porque si ven es casi nada. Por eso también es importante tener en cuenta la distancia entre acelerómetro y golpe, que acuérdense es máximo de 30 centímetros. Esto es como un poco para recordar lo que estábamos viendo, cómo vemos algunas señales, algunas reflexiones y por qué es que las estamos viendo. En este caso, yo les pongo un caso de una pila con un vacío hacia el centro de la señal. Si nosotros damos el golpe, activamos esta fuente, la onda ya llegó al acelerómetro, vamos a ver la primera reflexión. Después, la onda que viaja llega a este vacío, a este cambio importante de impedancias, y se va a reflejar hacia el acelerómetro. Entonces, primero, pues transcurrió ese tiempo que tarda en llegar la onda al vacío, al cambio de impedancias, tiene una reflexión. La onda aquí se transmite y sigue viajando hacia el final del elemento para reflejarse y llegar nuevamente al acelerómetro. Entonces aquí nosotros solo estamos viendo 3 reflexiones. La primera no es reflexión, es la onda directa, la onda debida al golpe. Luego estamos viendo la reflexión que se debe a este cambio de impedancias, a una primera anomalía. Y finalmente, la reflexión por punta, la que nos interesa conocer siempre, ¿no? Poder llegar al final del elemento, caracterizando siempre su integridad. Sí, en este caso nosotros sí. ¿Cómo puedo distinguir en la figura anterior, cómo puedo distinguir el hueco? Porque con la señal que pusiste puede hacer una reducción ¿cómo se llama? De sección. O sea, ¿hay alguna sugerencia que o sea, la subida de la curva sea menor, sea mayor? ¿Sí me explico? Ajá. No, ajá. La amplitud de la señal puede ser mayor o menor dependiendo de la importancia del defecto, pero no como tal del defecto. Si tienes, por ejemplo, si tuvieras en lugar de un vacío una contaminación importante que reduce las propiedades en esta sección, verías quizás algo similar, porque la onda está encontrando esa diferencia y se está reflejando. Cuando se refleja mayor parte de la energía de esa onda, quiere decir que estás encontrando un defecto todavía más grande. Pero como tal la onda no, o las reflexiones no te dicen si son una contaminación o son un vacío o algo más. Lo que te ayuda a hacer esa interpretación es conocer primero el sitio en donde estás, si quizás pudo haber sido contaminación, y también te ayuda mucho conocer el registro de colado de la pila para verificar si justamente haciendo un poco de cálculo y también si acaso tienen reportada la topografía con los volúmenes que colaron,
poder verificar si justamente hacia esa profundidad es que ellos tuvieron algún problema con el colado y poder relacionarlo al colado de la pila en lugar de al suelo. Entonces necesitas más bien conocer pues el medio que rodea el elemento y cómo es que se hizo el elemento para descartar o el suelo o el colado en este efecto. Que yo al ver la curva hacia arriba, yo digo, algo está mal, puede ser una disminución, puede ser una contaminación, puede ser alguna, pero no saber exactamente qué, pero sabemos que algo hay ahí. Que Así algo hay, quedaría ajá. ok, gracias. No como tal, sí puedes dar asociarlo un poco mejor a algún caso, a contaminación o a problemas de colado, siempre y cuando tengas la información y lo relaciones con esa información. Sí puedes dar un poco de mejor interpretación. Si no te dan esta información de mecánica y de colado, pues entonces sí, ya es como hay una reducción, puede ser reducción de sección, puede ser contaminación, puede ser segregación de concreto o algo parecido a alguno de estos casos, pero no podemos relacionarlo porque no tenemos información. ¿Qué tan grande tiene que ser la amplificación para saber si está comprometida la integridad del elemento? Desde que ves una reflexión en la prueba PIT es porque el defecto es importante. A lo mejor no es como la mitad de la sección de la pila, un poquito menos quizás, pero estás viendo un defecto. Si estás viendo un defecto en PIT, es porque es importante. Por eso es que se recomienda también después poder verificar el defecto que estás viendo y entonces la parte estructural, geotécnica, podrá decidir si eh, con este efecto aún puede trabajar el elemento porque va a bajar su capacidad de carga, entonces ellos deberían de saber qué tanto baja y poder recalcular si acaso aún así sigue pasando. Pero necesitas verificar la importancia de este defecto con algún otro método. Pero si lo ves por PIT es importante. Entonces, si tuviéramos un aumento en la impedancia, que también demos el golpe, también vamos a ver la primera reflexión, la primera onda, que es la que llega, que se debe al impacto del martillo. En este caso vamos a tener la onda que viaja a través del elemento y cuando encuentre este aumento de impedancia, vamos a tener una primera reflexión asociada a ese aumento de impedancia y después vamos a ver la reflexión por punta, ¿no? Pensando que esta es una baja resistencia en la punta, lo que tenemos, veríamos un pulso de este estilo. Entonces, en el dominio del tiempo, lo que se analizan son las reflexiones positivas y negativas que nos indican la disminución o el aumento de la impedancia. Con la prueba PIT obtenemos un promedio en la velocidad del elemento que estamos estudiando y si existe una anomalía a profundidad, podemos detectar esa anomalía y detectar la profundidad aproximada a la que se encuentra dicha anomalía. En el caso del dominio de la frecuencia, para poder pasar al dominio de la frecuencia, aplicamos la transformada de Fourier a la señal que tenemos en tiempo y entonces podemos ver la, la señal que les presentaba en frecuencia en el caso anterior.
que se ven las crestas del modo de la pila. Este análisis en el dominio de la frecuencia lo usamos como un análisis complementario y sobre todo para asegurarnos si acaso existe una anomalía, porque a veces es un poco complicado también verlo en el dominio del tiempo cuando las señales no son así de claras. Entonces, la serie de Fourier nos ayuda a identificar la frecuencia dominante en la señal que estamos observando. Una señal se compone de diferentes frecuencias, diferentes amplitudes, y todas estas señales independientes en su frecuencia nos van a dar una función periódica que nosotros observamos ya como una señal. Cuando descomponemos esta señal, bueno, cuando llevamos esta señal al dominio de la frecuencia, podemos ver los modos que tiene el elemento que estamos probando. Estos modos nos van a dar una frecuencia que relacionada con la velocidad de onda, podemos podemos calcular la longitud del elemento que estamos observando en este dominio de la frecuencia. Y aquí les muestro esta relación. Tenemos la velocidad de onda, denominada c, y este delta f es esta distancia o diferencia de frecuencias entre cada cresta. Cuando estas crestas son aproximadamente, esta diferencia de frecuencias entre crestas son aproximadamente iguales, estamos viendo entonces una pila sin defecto. Cuando tenemos una diferencia entre estos picos, la delta F es diferente entre ellos, pues entonces estamos seguros de que estamos en un elemento que tiene algún defecto. Las deltas F, que son estas que les presento aquí, estas distancias, porque el eje X, recuerden que sigue siendo aquí frecuencia, entonces estas diferencias son las delta F, delta F1, 2, 3 y así. Determinamos entonces la longitud del elemento de esta manera, relacionando la delta F, esta diferencia de frecuencias, con la velocidad del elemento. Si se tienen diferencias importantes entre estos picos, diferentes delta F entre cada pico, entonces nos está indicando, este análisis nos indica que hay un defecto en la pila. Si todas las delta Fs tienen variaciones importantes, entonces es un defecto severo. Y si no se observan picos en este análisis, pues podemos decir que en este caso el análisis no sería concluyente y podríamos solamente irnos al análisis en tiempo, si el tiempo es concluyente. Si ninguno de los dos análisis es concluyente, necesitaríamos repetir la prueba. Teniendo el análisis en tiempo y en frecuencia, nos permitiría verificar si existen anomalías, porque ambos análisis se complementan. Bueno, me preguntan que si en el programa se puede hacer el análisis en frecuencia. Sí, sí permite hacer este análisis. De hecho, las señales que les mostré antes, así es como se ve en el programa de PDI, y nosotros podemos poner la línea que va a calcular esta diferencia de frecuencias. Estas líneas nosotros las podemos marcar. Inge, una Solo que pregunta. hay que pagar, perdón, me interrumpí por ahí. Ah,
En el software que trae de cajón el equipo, no puedes hacer estos análisis. El análisis en el dominio de la frecuencia hay que pagar la licencia profesional, que son aproximadamente Sí. $4 más. O sea, yo hice la consulta cuando compré mi equipo hace 10 años. Sí, se tiene que pagar esta licencia y te dan como el acceso completo al programa para poder hacer este análisis. Si tú usas solamente la versión sin licencia, podrías hacer solo el análisis en tiempo. Ujú. Sí, ¿había alguien más? Sí, mi pregunta es, ¿en qué caso no se tendría ah, las amplitudes en frecuencia? Ve que dijo que no puede haber, hay un caso en el que no podría haber deltas. Sí, a veces es un poco complicado interpretar esas señales. Em, lo que vieron, la que les presenté, está muy idealizada. Regularmente vemos algo como así. Y entonces aquí pues vemos los picos y podemos identificar estos delta Fs. Hay ocasiones en los que la energía es un poco disipada, sobre todo cuando tenemos elementos esbeltos o muy largos. La señal en el dominio de la frecuencia puede llegar a verse algo así. Entonces es una señal muy plana, donde en realidad pues no estamos viendo bien estas crestas, no identificamos exactamente, por ejemplo aquí, pues podría ser por aquí, un poquito más acá, no identificamos bien en dónde se encuentran estas crestas para poder hacer este análisis de delta Fs. Hay casos como esos. Ah, correcto. Muy bien, gracias. Gracias. Estos datos se pueden revisar en Excel. Tendrías que como descifrar el archivo, porque cada archivo viene en el formato, y creo que para PDI es .py y para cada equipo tiene su formato. Entonces tendrías que ver eh, como en ASCII cuáles son sus encabezados y cómo es que vienen los datos acomodados en cada tipo de archivo y ya después quizás sí puedas llevarlos a Excel. Eh, bueno, lo que les decía, eh, la velocidad promedio que se detecta con esta prueba puede ser un poco diferente entre el análisis en tiempo y en frecuencia. Esto no quiere decir que el elemento esté mal, solo puede variar un poco entre análisis y análisis. No es que va a cambiar totalmente, o sea, no es que vas a tener en tiempo 3800 y en frecuencia 4200. A lo mejor en tiempo tienes 3800 y en frecuencia 3900 o 3700, un poquito diferente a el análisis en tiempo. Si ambos análisis no son concluyentes, que en el dominio del tiempo no vi la reflexión por punta y en el dominio de la frecuencia no logro ver estas crestas que me permitan identificar los delta F con los que se calcula la longitud, pues entonces ninguna de esas dos pruebas es concluyente, ninguno de los dos análisis, perdón, es concluyente y lo más recomendable es que se repita la prueba para estar seguros de ver el elemento completo y de identificar la integridad del elemento. Con la frecuencia, si solamente observamos que los delta F solamente nos estén dando, si estos delta Fs cuando calcula la longitud del elemento nos está dando, en lugar de la longitud del elemento, nos da la longitud hasta la anomalía.
Entonces solamente estamos viendo la anomalía y es tan grande que la onda quedó ahí atrapada y no permite pasar más energía a la punta de la pila. Entonces podríamos decir que el elemento solo tiene esa longitud porque tiene una anomalía tan grande que rompe totalmente la integridad de la pila y solamente esa longitud es la que está íntegra, sin dejar pasar nada de señal. Y en el tiempo, en el dominio del tiempo, lo que vamos a verificar es si esto se debe a una reducción, a un aumento de impedancia, dependiendo de la reflexión que estemos observando. Entonces, les dejo. Este cuestionario es muy chiquito, solamente les puse 2 casos de ejemplo, como los que vimos en un inicio de la sesión. Entonces, aunque tienen 2 cuestionarios hoy, uno es muy pequeño. Y pues listo, por hoy sería todo en esta sesión. Gracias, buen día. Gracias, Cintia. Buen Buenos día, días. gracias. Diana, una cosa solo antes de, yo tengo pendiente una pregunta sobre los capítulos de norma chilena y norma colombiana donde colocaste la frecuencia de los ensayos PITS. Si aún no se ha respondido, si lo tuvieras para la próxima, te lo agradeceré mucho, por favor. Gracias, sí.